Eran las 3 de la madrugada, el silencio reinaba en la habitación de Javier. Recién cambiado de casa había decidido terminar de ordenar al día siguiente. Al entrar en la casa sintió una especie de presentimiento, algo que le decía que no comprara la casa, pero terminó pensando que todo era producto de su estrés del trabajo. Pensaba en su madre, que lo había criado sin la presencia de su padre y ahora descansaba en el cielo, y en el grupo de amigos que había hecho, todos compartían algo en común, no habían vivido mucho con sus padres. Mientras pensaba y pensaba consiguió dormir. No tenía idea el porqué del actuar tan desesperado del ex dueño, parecía muy desesperado, aunque no le importó en lo más mínimo. Al día siguiente, ya había empezado con el orden de la casa, la cual era demasiado grande y espaciosa. Mientras ponía algunas cosas en la sala de estar se encontró con un teléfono, tan común como la casa en sí. Nunca lo había visto, apareció como por arte de magia, creyó que no sería malo guardarlo en su casa, pues ya que estaba tan a la vista, pensó que los antiguos dueños simplemente no lo querían, lo que fue su mayor error. Habían pasado ya 2 días de la mudanza y para su sorpresa no funcionaba el teléfono. Lo iba a botar a la basura pero el teléfono empezó a sonar. ¿Quién sería? Lo levantó y se lo puso en la oreja, al parecer no contestaba nadie, solo oía un susurro del cual solo logró entender un nombre. Se dio cuenta que era un amigo suyo, lo colgó y se fue a dormir. Al volver de su trabajo encendió el televisor para relajarse un poco, estaban las noticias. La primera noticia que hubo le había palidecido la cara. Muere persona en circunstancias extrañas, a lo que reconoció como el nombre de su amigo. Sintió una gran tristeza y partió a verlo. Al ir a verlo a su casa, logró observar que estaba destrozado, como si un camión lo hubiera arrollado. Habló con los otros amigos pero no se le quitaba de la cabeza la llamada que indirectamente se lo había advertido, hasta que quiso pensar que la llamada había sido una simple coincidencia, aunque algo dentro de sí le dijera que no lo era. Pasó el tiempo y ese teléfono volvió a sonar, ahora nombraba a los otros 3, y antes que pudiera pensar ellos habían muerto, 2 igual que el otro amigo y el otro al parecer habría chocado su auto por exceso de velocidad un tiempo después. Todo marchaba muy bien para él, había recibido un ascenso en su empleo y estaba saliendo con alguien, estaba bastante conforme y feliz, hasta que ese teléfono volvió a sonar y a llevar su mensaje de muerte, y nombró a la persona que él jamás pensó que sería nombrada, él mismo. Sintió que se desvanecía y que se le congelaba la sangre. Trató de razonar y de pensar que era lo que lo podría salvar, pues ya el tiempo corría en su contra. Primero, optó por buscar al ex dueño, fue a su nueva casa donde le abrió su esposa, ella le ofreció entrar, preocupado, le preguntó si podía hablar con su marido, en ese momento la señora partió en lágrimas, y le dijo que había muerto una semana después de mudarse. Él, a pesar de estar tan desconcertado como la señora, la consoló y cuando se disponía a irse, ella le contó el porqué de su mudanza. Parecía un loco, decía que un teléfono le pronosticaba muertes que se habían cumplido, estaba desesperado por irse lo más rápido de la casa, ya no lo soportaba. Para mí, era bastante raro, pues la casa era acogedora y no llevábamos más de 1 año ahí. Él le preguntó si ellos lo habían comprado pero le dijo que no. Luego le preguntó sobre la gente a las que ellos se la habían comprado, pero le contestó que habían muerto un tiempo después de que se la vendieran a ella y su esposo. Sin más respuestas se retiró de la casa. Pensó en romper el teléfono y así fue, lo destruyó en miles de trozos, compró uno nuevo, se encerró en su casa, la puso en venta, y para su suerte, hubo un comprador interesado muy rápidamente, se mudaría de allí al día siguiente. Pensó que todo ya había acabado, pero no era así. El teléfono no era el mismo, pero la llamada seguía igual. La recibió de sorpresa, peor no comparado con lo que oyó después. ¿Crees que puedes eludirme, que lograrás salir de esto? En un momento llegaré y desaparecerás. Francisco Andrade, era el nombre de un popular parapsicólogo con el que Javier buscó ayuda. Al parecer al llegar estaba muy ocupado, por lo que tuvo que esperar un tiempo. Al cabo de media hora lo atendieron en una sala bastante modesta. Javier le explicó lo de las llamadas y le pidió explicaciones al respecto. Ante tal pedido, Francisco cerró los ojos por un largo tiempo y luego le contó una historia.
Hace bastantes años, un chico solitario llamado Luis, vivía en una casa no muy lejos de aquí. Era un niño solitario que era molestado por sus compañeros. Un día de otoño cuando cursaba el 8 año, unos niños de su curso le llamaron a su casa para invitarlo a que saliera con ellos. Le dijeron que lo llevarían a conocer chicas de su edad. A Luis le pareció tan bueno que por fin lo invitaran a algo, que aceptó instantáneamente y quedaron de encontrarse en un callejón no muy distante de su casa. Espero y espero hasta que oscureció, empezó a sentir pasos cuando de repente se dio cuenta de que los chicos lo habían rodeado, le empezaron a golpear hasta que él intentó huir y fue arrollado por un conductor que transitaba por ahí, murió instantáneamente. Lógicamente no se les echó la culpa a los niños quienes tras unos años después desaparecieron. Se decía que se habían suicidado por la posible culpa de la muerte de su compañero, así el caso se cerró sin culpables ni razones. Ahora las deducciones que tomaba Javier tras esta historia eran que probablemente los que le vendieron la casa a los ex dueños eran los papás de Luis y ahora él vivía en su casa y que su padre que jamás conoció había pertenecido al grupo que habían golpeado al chico y al parecer sus amigos y conocidos también lo eran. Ahora Luis, lleno de venganza, estaba acabando con todos los dueños de la casa y los hijos de sus agresores de la misma forma con la que había acabado con ellos. Antes de salir del lugar se les apareció a Luis, con la cara destrozada y hecho un monstruo, que venía a acabar con ellos. Logró asesinar a Francisco y luego observó a Javier, quien en este momento huía desesperadamente hacia la calle, cuando no se dio cuenta que un vehículo pasaba siendo atropellado. Finalmente no murió, aunque los estragos del accidente lo dejaron parapléjico. Ahora Javier pensaba mayoritariamente en la muerte de sus amigos, de las personas que llegaban a esa casa y su padre mientras esperaba a que Luis fuera hacia allá a terminar su venganza. Si te gustó no olvides comentar, suscribirte y darle me gusta para más y recuerden. No le teman a la oscuridad sino a lo que está detrás de ustedes.